Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y hoy voy a disfrutar esta enseñanza. He querido hablar de esto por mucho tiempo y quiero hablar de algo que para mí me gusta hablar de estas cosas y quiero reírme mucho cuando algunos me atacan, ¿verdad?, sobre estas cosas, porque hay muchos que enseñan otras cosas aparte de la palabra de Dios. Y yo recibo muchos correos electrónicos de muchos y a través de los años hay cosas que muchos tienen en común en contra de mí, ¿me entiendes? Y ellos me escriben y dicen, tú enseñas una cosa rara, es tu opinión, has inventado tal cosa y tal enseñanza. Y yo digo, no, lo hallé aquí en la Biblia. Entonces voy a hablar hoy de tales cosas. El título es Las enseñanzas peculiares de Roberto Breaker. Así hablan tales personas. Dicen, hey, qué peculiar eres tú en tu enseñanza, porque nunca he escuchado de eso. Ajá. Entonces, ¿nunca has leído la Biblia? Porque de la Biblia lo saqué y está en la Biblia. Si está en la Biblia debemos predicarlo. ¿Por qué no predicas tú? Es quizás porque no has leído la Biblia. A veces pienso así, que tales personas ni lean nada de la palabra de Dios. Para mí es triste. Para mí no quiero enseñar mi opinión. Amén. Quiero enseñar la Biblia. Para mí opiniones son como esto. Cada uno tiene dos y cada uno huele, ¿verdad? Entonces yo no quiero dar mi opinión. Muchos sí, muchos solo andan dando su opinión, pero ¿qué importa tu opinión y mi opinión? Solo un debate va a comenzar entre yo pienso así, no, yo pienso, y opiniones no valen, no importa qué dice Dios. Esto es lo que importa, esto es lo que quiero y deseo yo. Para no tener debates, quiero tener la escritura y lo que la Biblia dice. Porque Dios no puede mentir. Y Dios no da opinión. Dios da verdad. Amén. Entonces vamos a hablar de esto hoy. Y vamos a Tito. Tito capítulo 2. Y voy a hablar de las enseñanzas peculiares de Roberto Breaker. Peculiar quizás para ellos. Pero no para mí. Porque para mí vienen directamente de la Biblia. Entonces quizás no lean la Biblia ellos. O quizás están siguiendo a ellos un hombre, o una denominación, o comentario de hombres, o algo así. Yo no quiero andar así, yo quiero solo seguir la palabra de Dios. Tito, capítulo 2. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente en este presente mundo. Si tú me dices que tú eres cristiano, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Estás viviendo así? ¿Eres tú tal como dice aquí? 13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y a la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Así es, el rapto. Y yo estoy esperando, yo estoy buscando, esperando que venga el Señor pronto. 14, hablando de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que peculiar. Un pueblo peculiar. Somos peculiares nosotros. He conocido en mi vida muchos cristianos y qué peculiar son. Somos un pueblo peculiar, yo incluido, ¿verdad? Cada uno tiene su manera o su modo de hablar y las cosas que haga. Todos somos diferentes. Somos miembros del cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros. Pie y mano y ojo y oreja y todo. Todos son diferentes. Dice, peculiar, celoso de buenas obras. Y 15 dice, estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Bueno, lastimosamente, hay gente que ya me desprecia. No sé por qué. Yo no hablo mal, yo solo doy y enseño lo que la Biblia dice. Pero hay algunos que dicen, yo no aguanto a este Roberto Breaker, qué peculiar es su enseñanza. Ok,
Bueno, vamos a tomar entonces la oportunidad a hablar de las cosas o doctrinas que ellos dicen que son para ellos equivocadas. Y ver si son en verdad la verdad o no. Quiero verlo. Entonces vamos a hablar. Y yo no deseo hacer como ellos hacen, ¿ok? Yo no los deseo atacar. Yo no voy a mencionar nombres hoy. Yo no voy a decir tal fulano malvado y hablar mal de otros. Yo siempre quiero hablar del tema o de la doctrina o de la controversia. Yo no quiero hablar de ellos y maltratarlos. Mejor que olvidamos quién son y hablamos de lo que ellos dijeron y ver si es verdad de la palabra lo que ellos dicen. ¿Ok? Para mí es una buena excusa hoy este tema para estudiar la Biblia. ¿Ok? Entonces, la primera cosa, ¿ok? Muchas cosas que tengo que dar. Yo tengo 7 puntos que son 7 cositas que siempre otros dicen de Roberto Breaker. ¿De dónde sacó esto tú? ¿Dónde sacaste esta enseñanza? Y muchos dicen, tu enseñanza en esta cosa es muy fea y muy contra de la Biblia. No. Vamos a ver. Yo te voy a explicar y mostrar de la Biblia. Y tú vas a ver que yo no estoy equivocado. Yo solo doy lo que la Biblia dice. Número 1 de las enseñanzas mías, que ellos dicen que son muy peculiares. Número 1 es que soy la Biblia King James, Rey Jaime. Rey Jaime solamente. Algunos dicen, ay, qué malo este Roberto Breaker. ¿Cómo puede este Roberto Breaker solo creer que solamente hay una Biblia? Qué fea, ¿verdad? Qué horrible este Roberto Breaker decir que no existe otra Biblia sino King James en inglés. No, hay muchas Biblias y está bien usar cualquier Biblia. No está bien. No está bien. Tú no has estudiado. Dios solo escribió una Biblia. En inglés, la Biblia pura, preservada, inspirada, perfecta es la Biblia Rey Jaime o King James. Entonces, si tú tienes esta Biblia en inglés, tú tienes la palabra de Dios verdadera. Cualquier otra Biblia, y hay más que 200, cualquier otra Biblia no es la palabra de Dios. Es una perversión de la palabra de Dios. Quiero mostrarte esto, ¿verdad? Porque es muy importante que sepas. Yo he estudiado por años sobre cuál Biblia es la Biblia correcta. Y si leímos la Biblia misma, sabemos dónde debemos ir para buscar la palabra de Dios. Aquí está Jerusalén. Si yo busco la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, voy a los judíos en Jerusalén, los cuales son hebreos. Y busco en el lenguaje de ellos, hebreo, el Antiguo Testamento. Y busco y encuentro que los levíticos fueron encargados con copiar fielmente la palabra de Dios. Y ellos se llamaban masoretes. Entonces el texto hebreo masorético es el texto de fuente del Antiguo Testamento. Entonces allí voy. La Biblia dice en Actos o Hechos 11:26 que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía de Siria. Entonces, si yo busco el Nuevo Testamento, busco ahí en Antioquía donde habían primeramente cristianos, porque tenían que huir de Jerusalén hacia allá. Y allí encuentro el griego, porque escribieron el Nuevo Testamento en griego. Y se llama hoy en día el Textus Receptus, lo cual es más que 5,000 copias del texto bizantino. ¿Y sabes qué? De aquí viene mi Biblia Rey Jaime. De esta fuente, del fuente de donde deberíamos nosotros buscar la Biblia pura. Y de allí viene la Biblia King James. Ahora, ¿sabías tú que ninguna otra Biblia en inglés viene del mismo fuente? No. Cada Biblia moderna viene de aquí, Alejandría.
Alejandría. Alejandría. Alejandría está en Egipto. Y allí fueron los gnósticos. Y los gnósticos cambiaron la Biblia. Y en el Antiguo Testamento cambiaron al griego una traducción que se llama la LXX. No, el original era hebreo. Yo no quiero traducción en griego. Hasta que el LXX, mirándolo, tiene muchos errores. Porque los de Alejandría no importaba la palabra de Dios. Fueran gnósticos, fueran de gente que no creían mucho en la Biblia. Cambiaron mucho. Y de Alejandría habían algunos manuscritos del Nuevo Testamento pervertidos que se llamaba Vaticano y Sinaítico. Ahora, la palabra sin en inglés es pecado. Hasta en el nombre, pecado pensamos en inglés cuando miramos este texto. Vaticano, ¿qué es un ano? Es algo feo, ¿verdad? El Vaticano es donde está el Papa Papón en Roma, ¿verdad? Cuando miramos a estos dos textos, miramos que son textos perversos y corruptos, llenos de errores. Pero los eruditos dicen, pero son los más ancianos, entonces son mejores. No, no son mejores. Tenemos más que 5,000 copias del fuente correcto. Y de ahí viene nuestra Biblia King James. Pero cada versión moderna viene de este lado de los textos corruptos. ¿Quién lo corrompió? Los gnósticos. Entonces, solamente la Biblia King James es la Biblia pura, del fuente correcto. Cualquier otra Biblia viene de otra fuente. Y algunos dicen, qué peculiar este Roberto Breaker, que solo usa él la Biblia King James. No, qué peculiares son ellos en usar Biblias modernas, cambiadas, que faltan palabras, que faltan oraciones, que faltan pasajes enteras, porque vienen de textos corruptos. Yo llamo a ellos de este lado, y esto se llama el textualismo crítico. Y estos son los textos críticos. Críticos. ¿Está bien criticar la palabra de Dios? No. Pero cada versión moderna viene de Egipto. ¿Qué dice la Biblia de Egipto? No entréis, dice. Dios no quería que entraban. Dios dijo, salga de allí. Mucho habla la Biblia de Egipto, pero nunca menciona bien Egipto, Dios en la Biblia. Siempre menciona con desdén, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? De menosprecio. Dios no ama a Egipto. ¿De allí debemos sacar la Biblia? ¿De los textos perversos? Pero la gente dice que son los más mejores porque son los más ancianos. Quizás los ancianos que existan, pero tenemos nosotros copias fieles que van hasta los originales. Y aunque que Vaticano y Sinaítico son antiguos, miramos muchas corrupciones donde faltan versículos y todo. Entonces cuando yo veo a estos textos, yo digo, no quiero Biblia de esta fuente. Mirando al Vaticano y Sinaítico y todo esto, y ellos, yo digo, mire, es una secta falsa. Por esto llamo a ellos la secta de Alejandría, la secta falsa de ellos. Y su Biblia es falsa. Y ellos hacen muchos cambios. ¿Cómo sabemos que su Biblia es en error? Un gran ejemplo, 1 de Juan 5:7. Muchos dicen, 1 de Juan 5:7 no debe estar en la Biblia. Mentira. Pero los más antiguos no tienen 1 de Juan 5:7, entonces no debería estar. ¿Ok? Vaticano y Sinaítico supuestamente son 400 hasta 600 años después de Cristo. Entonces no son tan antiguos. ¿Ok? Pero nosotros tenemos miles de citas de los padres de la iglesia, 100 años, 200 años, 300 años después de Cristo, que citaban 1 de Juan 5:7. Entonces estaba en los textos correctos. ¿Quién lo quitó? Aquellos. Entonces tenemos en la King James 1 de Juan 5:7 sin problema. Nuevas versiones dicen, no vamos a poner todo. Y quitan mucho. Pero si viene 100 años después de Cristo, pues esto es más antiguo que estos. Y citaban porque estaba en la Biblia. Entonces,
es correcto la King James, porque vino del fuente correcto, aquellos no. ¿Ok? Ahora, en español, ¿cuál es? Nosotros usamos la Biblia Valera 1602 purificada. Esto es la más purificada, cerquita a la Biblia King James. Entonces yo solo uso la purificada. Algunos quieren usar otra Biblia, pero otras Biblias hay que tener cuidado. Muchas otras Biblias vienen de otra fuente, de los textos críticos. Hay que tener cuidado entonces con esto. Pero algunos dicen Roberto Breaker, y ellos quieren decir que no importa si tú usas otra Biblia. No, sí importa, porque otras Biblias sí afectan la doctrina, sí cambian mucho. Y si tú tienes otra Biblia, tú no sabes si tienes la palabra verdadera de Dios, porque no sabes en cuál parte fue cambiado por ellos. Hasta hoy están imprimiendo más Biblias modernas, cambiando aún más y más y más. ¿Debemos hacer eso? No. Este hombre, Cipriano de Valera, en el año 1602, cuando imprimía su Biblia española o castellana, él dijo: porque no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. Entonces él dijo: mire, yo no quiero algo que ellos dicen es una Biblia que había sido cambiado. Este lado es cada versión moderna. Muchos cambios. La King James es el único que viene del fuente correcto, sin cambios. Valera 1602 purificada. Tú puedes ir a www.valera1602.org para conseguir la Valera. También puedes conseguir la edición bilingüe con inglés, King James, y Valera purificada en español. Ok, seguramente algunos dicen que Roberto Breaker es malo porque él crea que debemos nosotros trazar bien la palabra de verdad. Qué vergüenza que este hombre crea que está bien trazar bien la palabra. Qué sonso, qué importa. ¿De qué habla él? Bueno, yo creo que es importante trazar bien la palabra de Dios, y yo creo en dispensaciones. ¿Ok? ¿Crees tú en esto? Vamos a 2 Timoteo 2:15. Y 2 Timoteo 2:15, pues muy importante es este versículo. Dice: estudia con diligencia. ¿Ok? Oye bien. Muchas Biblias ni tienen estudia. Dicen, procura con diligencia o algo así. No, la King James usa estudia y la purificada usa estudia. Si tu Biblia no dice estudia aquí, tienes problema. Es un mandamiento de Dios, el único en el Nuevo Testamento, que debemos estudiar su palabra. ¿Quién va a cambiar esto? ¿Quién quiere quitar la palabra estudiar? Qué horrible, qué horrible. Pero dice aquí: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Yo quiero trazar bien la palabra de verdad. Yo creo en lo que se llama dispensaciones. Hoy en día algunos dicen: dispensaciones, qué raro, qué sonso, qué estúpido este hombre Roberto Breaker. No existe dispensaciones. No sé qué estás leyendo, pero tú no estás leyendo la Biblia. 4 veces en la Biblia dice dispensación. ¿Qué es una dispensación? Algo dispensado a otro para enseñar. Algo nuevo para enseñar en otro tiempo. ¿Ok? Yo creo que es importantísimo estudiar la Biblia y trazar bien. ¿Qué significa? Bueno, en inglés dice que divide bien. Hacer divisiones en la Biblia. La división más básica es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ok? Y son diferentes, no son iguales. Y hay que hacerlo. Algunos hoy en día ni hacen esto. Algunos hoy en día están pensando: estamos bajo de la ley todavía. ¿Ha escuchado usted de una secta falsa que se llama Séptimo Día algo? Ellos dicen: estamos todavía bajo esto. No, estamos aquí después de la cruz, en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. ¿Quién eres tú decir que estamos ya en otro tiempo? No, ya estamos aquí. Hay que trazar bien, hay que entender. No, era en aquel entonces, o en aquel tiempo,
Pero ahora estamos aquí. Y es importante. No es peculiar predicar y enseñar esto. Es bíblico. Y la Biblia nos enseña que debemos entender. Yo predico sobre lo que la Biblia dice, sobre dispensaciones. Y yo predico, mire, vino Juan. Y Juan introdució al Señor Jesucristo. Y Jesús tenía su ministerio. Y el ministerio de Jesús en la tierra era su ministerio. Y este ministerio era para los judíos. Importantísimo. Acá se puso en inglés, perdón. Judíos. El Señor dijo, yo vengo solo para Israel. Era su ministerio. Pero tenemos otro que se llamaba Pablo. Y Pablo, la Biblia dice, era más para gentiles. Y el ministerio de Pablo es diferente que el ministerio de Jesús. El ministerio de Pablo. En inglés tú puedes ir a YouTube y escuchar a una computadora diciendo Roberto Breaker no sabe lo que dice, él no está bien, su doctrina es fe. Qué raro, ¿verdad? Que una computadora quiere reprender a un predicador. Pero una mujer con voz de computadora tiene en YouTube un video. Roberto Breaker no sabe nada. Jesús predicó lo mismo que Pablo. Y él predica diferente, que tenían dos diferentes ministerios. Y yo digo, no, así dice la Biblia. ¿Por qué dices así? Computadora, mujerzuela, mejor dicho. No, la Biblia claramente nos enseña que había una diferencia entre Jesús y Pablo y su ministerio. Mire lo que dice en Romanos 15. Romanos 15, versículo 8. Claramente nos enseña. Oiga, Jesús dijo en Mateo 15, yo vengo solo para los perdidos, ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Hasta que Él envió sus apóstoles, Jesús. Recuérdate. Y cuando envió sus apóstoles en su ministerio, Él dijo, solo vayas a los judíos, no te vayas a los gentiles. ¿Por qué dijo tal cosa? Porque había un tiempo en que ellos pudieran aceptar su Mesías y pudiera venir su reino. Pero rechazaron lastimosamente. Por esto llamó Pablo, porque Dios dijo, ahora quiero provocar a ira los de Israel, quiero ganar muchos gentiles. Y Pablo está en la Biblia más para gentiles. Ahora él ganó muchos judíos también, pero más que todo, su ministerio era para gentiles. Él era el apóstol de los gentiles. Romanos 11:13. Pero Pablo nos enseña la diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de él mismo, Pablo. Romanos 15:8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo vino para los de la circuncisión. ¿Quién son? Los bajo de la ley. Pero versículo 16, Pablo dijo, hablando de sí mismo, para que sea yo ministro de Jesús. Era ministro de Jesús. A los gentiles. ¿No a los judíos? Sí, a los judíos al principio, pero más que todo ganar más gentiles. Y en su ministerio él ganó más gentiles que judíos, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo habla y Pablo dice, mira, mi ministerio era servir a Dios para ir más a gentiles. Y yo tenía un ministerio. ¿Y sabes qué dice Pablo? Vamos a Gálatas 1. Pablo dijo que había algo que me reveló Jesús mismo. Algo que yo tenía que enseñar. ¿Cuál era? Y era algo poco diferente que él enseñó que Jesús. Jesús vino hablando del evangelio del reino. El evangelio de Cristo era el evangelio del reino. Y tú puedes leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ver esto. El evangelio del reino. Aquí tengo que poner Mateo, Marcos, Lucas y
Juan. Pero aquí dice, Gálatas 1:11. Hay que leer la Biblia. Muchos no leen la Biblia y solo quieren atacar a los que no enseñan igual que ellos o que enseñen su iglesia o denominación. Pero leer la Biblia no vamos a caer en falsa doctrina. Y hay muchas denominaciones hoy en día que tienen falsa doctrina lastimosamente. Gálatas 1:11. Pablo dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesús. Entonces había el evangelio que predicó Pablo. Y esto fue dado a él por revelación. Revelación de Jesús. Entonces, es algo que Jesús no predicó en su ministerio. Y dijo, estoy esperando porque más adelante, Pablo, tú vas a predicar tal cosa. Y yo revelé a ti lo que debes predicar. ¿Cuál era el evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto es el evangelio de salvación para nosotros hoy en día. Y es muy diferente que lo que predicó el Señor Jesucristo. Entonces hay que entender esto. ¿Cuál era la predicación de él? La predicación de él era salvación por fe. Solo por fe. Pero fe en qué? Más adelante voy a hablar de esto también. ¿En qué debemos poner nuestra fe? Salvo solo por fe. Bueno, mucho más que podemos hablar de esto, pero más adelante seguiremos hablando de eso. Pero quiero que entiendas. Algunos dicen, tú tienes Biblia equivocada, nosotros usamos otra. La Biblia de ustedes es la Biblia corrupta, que tiene muchos errores y faltan muchos versículos. No, yo no voy contigo. Yo no soy peculiar, tú eres el peculiar en quiero usar una Biblia perversa. Y otro dice, qué raro que tú tienes que trazar bien y entender en la Biblia diferentes dispensaciones. Qué raro, no, qué raro tú, que no quieres leer la Biblia como está escrita y hacer las divisiones. Escuchando a Jesús, escuchando a Pablo, entendiendo para quién vino en su ministerio y cosas así. Qué raro. Algunos dicen, bueno, Roberto Breaker, qué hereje es. Él predica una doctrina que nunca hemos escuchado, dicen. Así hablan tales personas. Él habla de quién es Jesús versus lo que hizo Jesús. ¿De qué habla Roberto Breaker? Nunca he escuchado la diferencia entre quién es y lo que hizo. ¿De qué habla este hombre? Bueno, solo leo la Biblia y yo digo, wow. En la Biblia misma yo veo muchas cosas diferentes. Yo veo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo veo esto. Yo veo que hablan de quién era Jesús. Y de quién era. Y cuando estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mucho, vienen y preguntan, ¿y quién eres tú? ¿Quién? Y muchos hablan de quién era Jesús. Y cuando yo veo esto, yo digo, wow. La énfasis en estos libros era en quién era Jesús. ¿Por qué la énfasis sobre quién era? Porque Cristo otra vez vino a ¿quién? Judíos. Y el mensaje para los judíos era, Jesús es el Mesías. Lo cual es el Cristo. Entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también en el principio del libro de Actos o Hechos miramos mucho ellos andando preguntando, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Miramos Juan 1. Juan capítulo 1. Y esto es la énfasis. ¿Quién es? Hasta hablan mucho de su nombre y el nombre, ¿de quién? ¿Por qué? Porque los judíos tenían profecía de Daniel que dijo, en tantos años, 480 algo años, vendrá el Mesías. Entonces en aquel entonces ellos estaban leyendo la Biblia y dicen, bueno, ya estamos cerca de este tiempo, ¿ok? Y vino alguien y ellos dijeron, ¿y quién eres?
¿Quién eres tú? ¿Eres tú aquel, el Mesías, el Cristo? Juan 1:19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Y más. Y dijo, no. Él dijo, no, yo no soy el Cristo. Vamos a Mateo 11:3. Mucho, cuando leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el principio del libro de Actos o Hechos, miramos este mensaje de quién es Jesús. Mateo 11:3 dice así, 11:3. Y díjole, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan dice, ¿eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Dígame de verdad. Esto es, Mateo 16, hasta Jesús mismo pregunta de sí mismo. Mateo 16:13 dice, y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Entonces, ¿ve por qué tanta énfasis en quién es este hombre? Porque los judíos estaban esperando su Mesías y querían saber, ¿eres tú aquel? Mucho más que puedo dar. Juan 7:26 dice que él era en verdad el Mesías. Actos 2:36, Actos o Hechos 4:10, siempre el nombre. Hablaban mucho del nombre de Cristo. ¿Por qué énfasis en su nombre, en quién era? Bueno, porque esto era el mensaje. Tenían que creer en aquel entonces que Jesús era su Mesías. Fe en él como Mesías. Era el mensaje del principio. ¿Ok? Pero era el mismo. No, esto cambió. Esto sí cambió más adelante. Y con Pablo, el mensaje de quién era cambió a el mensaje de lo que él hizo. Y eso es importante que sabemos la diferencia. Hay gran diferencia. Lo que él hizo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Y por qué predicó Pablo más sobre quién era Jesús en vez de lo que hizo Jesús? ¿Por qué cambió un poco este mensaje? Pues buena pregunta, pero vamos a Actos o Hechos 13:38. Muchas denominaciones ni entienden nada de lo que estoy enseñando. Y en su doctrina nunca llegan al punto de entender eso. Muchos toman su doctrina de antes de la cruz, la ley. Equivocados son. Otros toman su doctrina del principio de Actos o Hechos, pero no quieren nada de Pablo. Entonces no están entendiendo de verdad cómo ser salvo. Y por esto están equivocados. Pero dicen, pero Roberto Breaker, tú eres muy peculiar en lo que tú predicas. No, solo predico lo que la Biblia dice. En Actos o Hechos 13:38 hasta 39, miramos claramente el mensaje cambiado. Dios cambió el mensaje de quién era Jesús y creer en Él y en su nombre. Hay que ahora confiar en lo que Él hizo por ti. ¿Qué hizo Él por nosotros? Murió por nuestros pecados. Entonces es importante por nuestros pecados. Es importante que entendamos esto. Actos 13:38 hasta 39, predicado de Pablo, diciendo, seaos pues notorio, varones hermanos, que por os he predicado remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que creyere. Pablo empieza a predicar algo poco diferente. El mensaje de justificado por fe. No por obras. Por creer no solo en quién era Jesús, pero creer en ¿qué? En lo que Él había hecho.
Ahora el mensaje era, mire, Él solamente no es el Mesías, Él es perdón. Y salvación es por medio de lo que Él hizo en la cruz. Y si tú confías en lo que Él había hecho por ti, eres salvo. Hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos que ni entienden estas cosas básicas de la Biblia. Muchos están todo su tiempo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el principio de Actos están diciendo, hay que creer en el nombre de Jesús. Si tú confías en el nombre de Jesús, eres salvo. Ajá. Bueno, ¿qué importa si yo creo que Jesús es el Mesías? Sí, es el Mesías, pero no soy salvo porque creo que Él es Mesías. No, Pablo dice que somos salvos cuando confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él murió por mis pecados, ahora tengo que por fe confiar en lo que Él hizo. Salvación ahora no es creer quién era. Salvación ahora es creer en lo que Él hizo por nosotros. ¿Me entiendes? Mucho más que quiero hablar de esto y no me queda tiempo. 1 Corintios 15:3 dice que Él murió por nuestros pecados. Romanos 5, 6 y 8 habla de cómo Cristo murió por los impíos, por nosotros. 1 Tesalonicenses 4:14 habla de creer en que Cristo murió y resucitó. Mucho de Pablo habla de lo que Él hizo por nosotros, Jesús. Y la énfasis ahora es confiar en la obra de la cruz. ¿Ve la diferencia? Algunos dicen, qué peculiar que tú predicas tal cosa. No, es bíblico, es en la Biblia. Porque no predicas tú igualmente. Otros dicen, qué peculiar que este Roberto Breaker enseña que Pablo escribió el libro de Hebreos. Bueno, yo sé que hay algunos, hay bastantes en realidad, que andan diciendo, Pablo no escribió el libro de Hebreos. Qué sonso, qué dundo, tú no sabes nada. ¿Quién eres tú decir que Pablo escribió el libro de Hebreos? Bueno, solamente alguien que lea la Biblia y crea que él es el autor, ¿verdad? Yo busco aquí en mi Biblia, en el principio de Hebreos, antes del versículo 1, mire lo que dice. Yo lo tengo aquí y dice la epístola a los Hebreos. Algunas Biblias dicen la epístola de Pablo a los Hebreos. Y yo creo que Pablo es el autor. Pero algunos dicen, qué sonso, qué estúpido tú. No, en ningún lugar dice que Pablo escribió el libro de Hebreos. Ahora tenemos problema. Ahora sabemos que tú eres hereje. Ahora sabemos que tú no tienes la verdad. Vamos a buscar el fin del libro de Hebreos. Mire lo que dice al fin. Hebreos 13, versículo, vamos a ver, 23. Sabed que nuestro hermano Timoteo está puesto en libertad, con el cual, ¿quién es Timoteo? Un converso de Pablo, siempre andaba con Pablo. ¿Quién escribió Hebreos? Pablo, porque dice, y ahora conmigo está Timoteo. Mira el versículo 24. Saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Pablo estaba en Italia, en Roma. Entonces, Pablo sí. Pero mira el versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En cualquier otro de sus epístolas termina Pablo igualmente. Gracia sea con vosotros. Entonces, esto sí muestra que Pablo escribió el libro de Hebreos. Pero vamos a Segundo de Pedro, porque yo quiero mostrarle algo. El otro día un hermano me mostró eso. Y yo dije, pues nunca he pensado así, pero es verdad. No hay ninguna duda que Pablo escribió el libro de Hebreos. Si leímos la confesión de Pedro en 2 de Pedro 3 y versículos 15 y 16. Miren lo que dice. 2 de Pedro 3, 15. Tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice Pedro, Dios dio a Pablo mucha sabiduría y Pablo escribió a vosotros. ¿A quién? Bueno, Pedro estaba escribiendo a cristianos judíos. Entonces él dice que él escribió a ustedes algo. Ahora versículo 16. Como también en todas sus epístolas.
hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuántas epístolas tenía Pablo? Sin incluir Hebreos, hay 13. Entonces él está diciendo en versículo 15, Pablo escribió algo a ustedes y aún más en sus epístolas, los otros 13. Entonces está confesando Pedro mismo aquí que el primero escrito era Hebreos. Y entonces él escribió Hebreos. Está diciendo que escribió Hebreos a ellos y aún más los otros 13. Si tomamos todo junto, 14 epístolas. 7 antes de ir a la cárcel, 7 después de ir a prisión. Interesante, Dios siempre usa el número 7, ¿verdad? Entonces yo claramente pienso que Pablo es el autor del libro de Hebreos, sin duda. Pero hay algunos que dicen, ¡ay, qué sonso Roberto Breaker! Los eruditos más famosos dicen que no. Pues son mentirosos. ¿Para qué escuchamos a ellos? Yo escucho a Pedro mismo, yo escucho a la Biblia. El libro de Hebreos es muy interesante. Capítulo 1 hasta 8 habla de quién es Jesús. Y capítulo 9 hasta 13 habla de lo que hizo Jesús. Ahí está el mensaje de quién era y lo que hizo. Y el cambio. Y como esto fue predicado al principio y después esto. Y en el primer parte de Hebreos dice que Jesús es el Creador, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y todo es quién es Jesús. Llegamos al capítulo 9. Dice que Jesús es el autor de la salvación eterna. Jesús es el sacrificio, un solo sacrificio por siempre. Y es la sangre que salva. Y sangre. Miramos los dos mensajes. Miramos el cambio de Jesús y los apóstoles hasta Pablo. Y el mensaje de Pablo enfoque más en lo que hice. Todos tienen que saber quién soy, pero esto no es que salva ahora. Salvación es creer en lo que yo hice. Mi obra eficaz en la cruz de pagar por los pecados de todo el mundo. Y para mí es triste. Muy pocos predicadores hablan de eso. Y cuando hablan de esto, dice Roberto Breaker tan sonso predica algo que nunca he escuchado yo. Y esto es algo peculiar de él, que él predica. Cuando solo estoy predicando la palabra de Dios, ¿por qué no leen ellos? Pues pienso que eso es el problema. No leen ellos, ¿me entiendes? Otra cosa que predico, y esto es uno que odian mucho. Yo predico que hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cómo fueron salvos. ¿Ok? Ahora, en realidad, no me gusta hablar de salvación en el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué es salvación? Recuérdate que Jesucristo es el autor de la salvación eterna. Antes de Cristo no había salvación del alma. En realidad, si pensamos en lo que Pablo explica lo que es salvación. Pablo nos explica que hoy en día salvación es 7 cosas. Pablo dice que salvación es tener la justicia de Dios imputada a nosotros. Esto solo pasó una vez en el Antiguo Testamento a Abraham, como un ejemplo de la salvación ha de venir en nuestro tiempo. Entonces, pero no veamos o no podemos ver ningún otro lugar donde Dios imputó su justicia a otros en el Antiguo Testamento. A otros no. Otros que estaban bajo de la ley, para ellos era muy diferente. ¿Qué es la salvación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues en el Antiguo Testamento nadie fue justificado por fe solamente. Bajo el Antiguo Testamento había muchas obras que tenía que hacer. Pablo dice que cuando somos salvos, hoy somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿Quién era sellado con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Nadie. Vino y salió, vino y salió, vino y salió con Saúl. David oró, no tomas de mí tu Espíritu Santo. No quitas de mí, dijo, tu Espíritu Santo. Era diferente. Cuando somos salvos hoy, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Dónde había el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento? No había.
Cuando somos salvos hoy, somos nacidos de nuevo. ¿Alguien estaba nacido de nuevo en el Antiguo Testamento? No. Cuando somos salvos, somos circuncidados espiritualmente, Pablo dice. ¿Pasó esto en el Antiguo Testamento? Claro que no. Había circuncisión físicamente, pero no espiritualmente. ¿Y qué tal? Cuando uno murió en el Antiguo Testamento y era un santo en el sentido que había seguido a Dios, ¿su alma fue al cielo? No. Claramente nos enseña la Biblia que si uno era seguidor de lo que Dios había dicho, él cuando murió fue al seno de Abraham, mientras que los perdidos fueron al infierno. Entonces, el Antiguo Testamento era muy diferente que el Nuevo Testamento. Por esto no me gusta usar yo la palabra salvación en el Antiguo Testamento, porque la salvación nunca llegó hasta Cristo. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él llevó con Él todos que estaban en el seno de Abraham al cielo. Entonces, ni fueron salvos en el Antiguo Testamento. Seguro sí, en aquel lugar, pero salvos no. No pudieron ser salvos sino por la sangre de Cristo. Y sangre de Cristo no fue derramado antes que fue derramado. Entonces, estaban esperando la salvación allí en el seno de Abraham. ¿Me entiendes? Pero muchos hoy en día quieren, pues, comenzar un debate. Y ellos dicen, yo creo que en toda la Biblia son salvos lo mismo. Todos salvos por fe. Ok. Tenemos problema. ¿Has leído tú la Biblia? Ellos dicen, este Roberto Breaker es un sonso, es un tonto, es un... y muchas palabras que quieren decir ellos. Y él no sabe nada porque todos están salvos de la misma manera en toda la Biblia. Y yo digo, no sabes nada tú. No, la salvación no vino hasta Cristo. Ni fueron al cielo al morir en el Antiguo Testamento hasta el otro lugar. Y todo era diferente. Y bajo la ley, ellos tenían que hacer obras. Algunos dicen, no, nunca por obras, nunca. Ok, vamos a leer la Biblia, ok. Yo no estoy enseñando doctrina nueva, mía, inventada por mí. Yo leo mi Biblia. Y lo que yo leo es que Dios hizo un pacto. Un pacto con Israel. El pacto llamamos nosotros un convenio. Un pacto, un convenio. Y era un convenio de Dios con Israel basado en obras. Y cuando Dios dio la ley a Moisés, Dios dijo, ok, aquí son las obras que hay que hacer. Hoy no somos salvos por lo que hagamos, gracias a Dios. Pero en el Antiguo Testamento tenían que hacer obras para no ir al infierno. Y si siguieron bien la ley y murieron, fueron al seno de Abraham. Y ahí esperaban la salvación. Entonces yo enseño claramente que dependía en las obras que hicieron en aquel entonces. Muchos dicen, no lo creo. No. Ok, vamos a ver lo que la Biblia dice antes que hablas, ok. Hay que escuchar bien la palabra antes que tú juzgas, ¿ok? Por favor. Éxodo 18:20. ¿Qué dice? Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde andan y lo que han de hacer. Han de hacer. Resuena como obras, ¿verdad? Hoy en día no somos salvos por lo que tenemos que hacer. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Gracias a Dios, Él hizo la obra para salvarnos. Pero en el Antiguo Testamento tenía que, para agradecer a Dios, hacer obras. 19:5 de Éxodo. Ahora pues, si obedeciereis a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi peculiar tesoro. Peculiar a ellos en el Antiguo Testamento también. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero por medio de obedecer, por guardar el pacto, por obrar. Interesante. Deuteronomio 7:11. Yo escucho de muchos. Y en YouTube, muchos me atacan. Muchos me atacan diciendo, no, en toda la Biblia la salvación es igual. En cualquier dispensación, salvo por fe. Y yo digo, ok. Yo no veo salvación en el Antiguo Testamento porque la salvación trajo a Jesús con él cuando murió.
yo veo que ellos fueron seguros en este lugar después de haber muerto por medio de guardar la ley. Sí tenían fe en Dios, quizás, pero Dios dijo, si andas bien, no irás al infierno. Si andas mal. Entonces yo veo que es muy diferente en aquel entonces. Deuteronomio 7:11. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Ah? ¿Resuena como qué? Como obras. Deuteronomio 12:14. Mas en el lugar que el Señor escogiere, en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Ok? Hacer lo que Dios manda resuena como obras, ¿verdad? 32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Hacer lo que Dios mandó. Pues, obras. 18 de 13. 13:18. Cuando obedecieres a la voz del Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy para hacerlo recto en ojos del Señor tu Dios. Dios trabajó con Israel en aquel entonces con un convenio de hacer los mandamientos, hacer lo que Dios había dicho. Si no hubieran hecho, no fueron aceptados. Si hicieron, fueron aceptados. 16:12. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Algunos dicen, pero era por fe que fueron salvos y por fe después obraron. No, hoy sí. Hoy somos salvos por fe, después hagamos obras. Pero ellos, ¿en qué tenían su fe? Bueno, yo sé. Pero estaban no confiando en su fe para llegar al cielo, porque ni fueron al cielo a morir, fueron al seno de Abraham. No estaban haciendo buenas obras porque Dios mandó. Mire, hay que obedecer lo que te digo. Deuteronomio 6:25. Mire lo que dice. Deuteronomio 6:25. Tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia. Entonces la justicia de ellos vino no por la gracia, vino por medio de si hicieron obras o no. Así dice la Biblia. Ok, tú dices, no, Roberto, tú no sabes nada. Ok, vaya, adiós. Crees en otra cosa si deseas, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que son salvos en el Antiguo Testamento de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Yo veo gran diferencia. Por esto Pablo dijo en Actos 13:38 que ahora justificado, perdonado por lo que Cristo hizo, de todas las cosas que no pudiera ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué habló de las obras de la ley? Porque ellos entendieron en el Antiguo Testamento, mire, es por las obras de la ley. Pero fueron salvos, no, fueron seguros por un tiempo esperando la salvación de Cristo. En este sentido son salvos lo mismo, si queremos decir. Pero en realidad habían dos sangres. En el Antiguo Testamento, ¿qué tal si uno pecó? Y si pecaron. Bueno, hasta la ley dijo, ok, si pecas, tú tienes que traer un ¿qué? Un sacrificio de sangre. Sangre de un animal. Y si ellos hubieran sacrificado el animal, según la ley, pues es una obra, cortarlo y prepararlo y ofrecerlo. Fueran perdonados basado en la sangre. Pero gracias a Dios, hoy tenemos la sangre de Cristo Jesús. Esto hasta que es otra sangre. Entonces muchos dicen, salvo siempre lo mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo digo, no creo. Ellos dicen, tú eres peculiar, qué diferente eres tú, ¿por qué no predicas lo mismo que nosotros? Porque yo leo mi Biblia. Bajo la ley, obras. Si pecaron, sangre de animal. Hoy, no por obras, sino por la sangre de Jesús, no animal. Veo que es diferente, ¿ok? ¿Me entiendes? ¿Ves tú la diferencia? Tengo que ir rápido. Otra cosa, bueno, algunos quieren que hablo de la tribulación. Aquí está el rapto, ¿ok? Al rapto van todos los que son salvos hoy. Después viene la tribulación.
Algunos hablan y dicen, no, Roberto Breaker, tú eres tan sonso, dicen. Tú crees que es por fe y obras aquí, ¿verdad? Y yo digo, pues sí. Y dice, ¿qué es sonso? Nunca es por fe en obras después de Cristo. Yo digo, pero por favor, lea la Biblia. La tribulación es un tiempo para judíos otra vez. Es el tiempo en que viene el anticristo. Y es el tiempo en que toman la marca de la bestia. Ahora, una vez yo dije una cosa y me reyeron, me burlaron, me dijeron, qué sonso Roberto Breaker, tú no sabes nada. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Quizás debes pensar bien antes que hablar, ¿ok? Cristo vino y Cristo dijo, yo vengo solo a Israel en su ministerio. En su ministerio en Mateo 5, Jesús dijo una cosa interesante. Mateo 5, 30. Y algunos dicen, esto es tu propia enseñanza, Roberto Breaker. ¿De dónde sacaste tú? ¿De dónde inventaste tú esta enseñanza? Pues yo enseñé que todos que van a tomar la marca de la bestia, cuando regresa Jesús a Armagedón, serán echados en el lago del fuego. Así dice en Revelación 14:11. Pero yo dije, quizás hay una posibilidad, si uno toma la marca de la bestia, si corta su mano derecha, porque en su mano derecha toma la marca de la bestia, quizás uno dice, yo no quiero esto, equivoqué, me hice mal, yo no quiero ir al infierno. Quizás es posible que uno dice, chop, y corta, y Dios ahora dice, ok, ya puedes entrar en milenio. Muchos me burlaban, Roberto no sabe nada, ya. Y así hablan muchos que están en contra de la enseñanza mía. Pero yo no saco mi enseñanza de mi propia opinión. ¿De dónde saqué este pensamiento? Mateo 5:30. Mateo 5:30 dice, si tu mano derecha te escandalizare, te ofende, dice en inglés. ¿Para qué es uno ofendido por tu mano derecha? Quizás en este tiempo toma la marca de la bestia. Y dice, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, en su cuerpo mismo, sea lanzado al infierno. Los que tienen la marca de la bestia, cuando Cristo viene, serán literalmente tirados en el infierno, en su cuerpo. Quizás uno, entonces, ¿qué tal si uno, en medio de la tribulación, toma la marca de la bestia y después dice, no, ahora veo que Jesús es el Mesías? No, shunk, porque su mano derecha te escandalizare, ¿verdad? Entonces yo pienso que de allí habla. Pero algunos dicen, este Roberto tan sonso. Pero hasta el contexto es ser lanzado en el infierno. ¿Cuándo va a pasar eso? Vea, yo veo que muchos quieren burlar. Y cuando están burlando, es que ellos no conocen sus Biblias. Al leer la Biblia uno tiene que decir, wow, resuena como está hablando de tal tiempo. Y bueno, así es la marca. Pues quizás, Algunos dicen, ¿qué piensas tú, Roberto, de la tribulación? ¿Es por fe solamente en la tribulación? Bueno, Jesús dijo, para los que están en la tribulación, los que perseveran hasta el fin será salvo. Esto resuena como obras para mí. Si no pueden perseverar 7 años sin comer, hay que morir como mártir, dar su propia sangre, morir como mártir para Jesús. Pues es una obra, pienso yo. Pienso que en este tiempo otra vez es por fe y obras. Pero algunos dicen, no. Bueno, está bien, enseña lo que tú desees. Pero yo tengo versículos. Revelación 12:17. Revelación 14:12. Tienen fe en Cristo y guardan los mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Pues hacer obras. Entonces yo veo ahora mismo, gracias a Dios, ahora por fe. Solo por fe, no por obras. Pero yo veo también que en aquel entonces muchas obras tenían que hacer. Y en la tribulación no aceptaban solo por fe. Ahora Dios dice, ok, ¿dónde están tus obras? ¿Quieres morir por mí? Porque yo morí por ti y rechazaste. Entonces, ¿morirás por mí? Yo veo diferencia.
Y para mí es importante. Bueno, otra cosa que veo yo es que muchos me han burlado porque yo predico salvación por fe en la sangre. Y algunos dicen, pues no enseñen esto en el cristianismo. ¿De dónde sacaste tú esta cosa necia? Pues de fe en la sangre. Nunca he escuchado de eso. Ok, ¿no leíste tú la Biblia? Si tú tienes otra Biblia en vez de la King James y en vez de la purificada, yo sé que cambia en este versículo. Quizás por esto no ha escuchado. Es decir que pues no vas a recibir la verdad en otras versiones. Debe venir a la versión correcta, porque la versión correcta habla de esto. Romanos 3:25, miren lo que dice. Al cual Dios ha propuesto por propiciación. ¿Cómo? ¿Cómo es mi propiciación el Señor Jesucristo? Por la fe en su sangre. La Biblia dice en Romanos 3:25 que la salvación es por fe en su sangre. ¿Ok? Si la Biblia dice que nuestra fe debe ser puesto en la sangre de Cristo, entonces ¿por qué no predicas tú fe por la sangre de Cristo? Fe en la sangre de Cristo. Muchos en el cristianismo de hoy niegan la sangre, no hablan de la sangre, no quieren mencionar la sangre, dicen cosas nefosas como, no, uno puede ser salvo sin la sangre. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Esto no es el mensaje de lo que Él hizo. Pablo, mire, a Romanos 5:11. Pablo dijo que salvación es por fe en su sangre. Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La reconciliación. En inglés la palabra es atonement. Podemos usar también expiación. La expiación de sangre de Cristo. Tú tienes que recibir. ¿Cómo recibes? Por fe. Ahora entonces, mi pregunta es, ¿has puesto tu fe en la sangre de Cristo? Porque si no, no eres salvo. La Biblia dice que salvación es por fe en su sangre. Pero muchos me han dicho, oh, tú no sabes nada de lo que dice. No, la Biblia no dice así. No, ya hemos leído. Dice que sí. Aquí tengo la original King James. Y en el principio de la Biblia King James, tienen un prefacio. Hasta en el prefacio de la Biblia King James, dice, por la fe en su sangre. Quiero mostrarle esto, aunque que está en inglés. Hasta los que pusieron de la King James, ellos entendieron que la salvación era por fe en la sangre. Miren lo que dice, para hacer reconciliación por fe en su sangre. La Biblia King James, los que hicieron la traducción de la Biblia King James, entendieron que la salvación era por fe en la sangre de Cristo. Pero versiones modernas, ¿sabes qué hacen? Cambian este versículo. Y ahora no dice, muchos no dice por fe en su sangre, dicen otra cosa. Alguien no quiere que tú tienes la verdad, y hay alguien quizás que no quiere que tú aceptas Cristo por la fe en su sangre. Por esto han cambiado. Para mí esto no es una enseñanza mía peculiar, es la enseñanza bíblica. Salvación es por fe en la sangre. Algunos dicen, pero ¿qué piensas? ¿Piensas tú que podemos ser salvos por pedir la salvación? Yo nunca digo, solo pides a Cristo salvarte. Yo digo, confías tú en la sangre de Cristo para ser salvo. No veo ningún versículo que hable de salvo por pedir. Porque ¿qué tal? Uno puede venir a Dios y decir, oh, sálvame, amén. Y solamente con la boca pidió. Pero no está confiando en la sangre de corazón. Habla Jesús de tales personas en Mateo 15:8. En Mateo 15:8 dice que ellos me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Hay muchos cristianos así. Mateo 13:15 habla y dice que tú tienes que entender de corazón y ser converso. Hay algo que tiene que pasar en su corazón primero. Tú tienes que entender y por fe de corazón confiar en Cristo.
Muchos en el mundo de hoy no están enseñando el evangelio correcto por la fe en su sangre. Enseñan otra cosa. Pero la Biblia dice que debemos invocar al nombre del Señor. ¿Cómo invocamos? Invocar. ¿Cómo invocamos? Por fe de corazón. Según de Timoteo 2:22. Por fe de corazón. Confiando en la sangre de Cristo. Ok, el último, ya vamos a terminar. Algunos dicen que yo soy muy raro en mi enseñanza, porque yo enseño el bautismo del Espíritu, en vez de bautismo en agua. O bueno, yo no estoy en contra de bautismo en agua, sino que estoy en contra de los que dicen que el bautismo en agua es lo que salva. Claramente, hoy en día no somos salvos por agua. Pero hay algunos hoy en día que dicen, no, en la Biblia dice que tú tienes que bautizar en agua para ser salvo. Y yo digo, no. ¿De dónde sacaste tú tu enseñanza? Tú no has leído bien la palabra de verdad. Yo enseño que salvación es por fe en la sangre, y al instante que somos salvos, somos bautizados del Espíritu Santo. Y así es el bautismo más importante. Si después de ser salvo puedes ser bautizado en agua, pero no debes creer que el agua misma es lo que salva. Esto no es correcto. Es la sangre y la fe que nos salva. Rápidamente quiero enseñarle algunas cosas. El mensaje de Pablo era así. El mensaje de Pablo era, no, el agua no salva a nadie, ni un caballo muerto, ¿verdad? El agua no es que salva. La fe en el Evangelio, la fe en la sangre es que salva. Claramente miramos esto en 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17 dice, porque no me envió Cristo a bautizar en agua, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Pablo está diciendo, no somos salvos por agua, somos salvos por el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. Él es la expiación, Él es la reconciliación. Y para ser reconciliado con Dios es por fe recibir lo que Cristo hizo, su sangre, fe en su sangre. Pero algunos leen muy poco de la Biblia. Son tan perezosos que solo leen un poco y dejan. Y dicen, no más voy a leer. Pues tú tienes que leer todo de Pablo para entender lo demás. Pero en Actos o Hechos 2:38, hay los que dicen, pero Pedro enseñó que hay que bautizar en agua para ser salvo. Y ellos dicen, y esto es para nosotros hoy en día, no podemos recibir el Espíritu Santo sino por bautizar en agua. ¿Sabes qué digo yo? ¿Qué sonso eres tú? Yo no quiero ser mal y hablar mal, pero ¿qué estás pensando tú? ¿Has leído Actos 2:38? Oh, sí lo leí. No, en el contexto, ¿leíste? Cuando leímos el contexto, miramos claramente que esto era para aquel entonces para judíos y no más. Y que hoy esto no es como recibir el Espíritu Santo. Hoy por el Evangelio y creer recibimos el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Leímos Actos 2:38. Hay muchos equivocados pensando que el bautismo en agua es lo que salva. Y esto no es lo que enseña la Biblia. Actos 2:38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos dicen, para recibir el Espíritu Santo, hoy el mensaje es lo mismo. Hay que bautizar en agua. No. ¿Para quién es este mensaje? Léelo bien. Versículo 22. Y acontecerá que todo aquel varones israelitas. ¿Eres tú de Israel? ¿Cuál tribu eres tú? Esto es un hombre hablando a Israel. Mire lo que dice versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿Eres tú de la casa de Israel? No. Entonces está hablando Pedro a judíos. Hay que ver al primero del libro de Actos, por favor.
Actos capítulo 1, o Hechos 1:5. Jesús mismo dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua. Juan bautizó en agua. Pero mira lo que dice Jesucristo. Aunque que Juan bautizó en agua, mire lo que dice. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Entonces había bautismo en agua, y miramos en capítulo 2. Pero dice Jesús, pero más adelante solo es bautismo del Espíritu Santo. Y leímos el libro de Actos o Hechos y llegamos a capítulo 10. ¿Ok? Capítulo 9 fue salvo Pablo. Capítulo 10, la primera vez que miramos a Dios yendo a gentiles. Y mire lo que pasó. Capítulo 10, versículo 44. Aceptaron los gentiles el Señor por fe. Y 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Recibieron el Espíritu Santo por fe. No era el bautismo en agua, era diferente que 2:38. ¿Por qué? Porque fueran gentiles. Capítulo 11, Pedro habla de lo que pasó. Y dice algo espantoso. De lo que había pasado. Actos 11:15. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor, dicho en Actos 1:5. Como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y más y más. Entonces, ¿ve el cambio? Hay muchos cambios en la Biblia. De Jesús a Pablo. De agua a la sangre. De recibir el Espíritu Santo por bautizar en agua a recibir el Espíritu Santo al instante que creímos en la sangre de Cristo. De Israel a la iglesia. De judíos a gentiles. Muchos cambios. Y si tú lees la Biblia, tú puedes ver los cambios. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Y una cosa que cambió es esto. No recibimos el Espíritu Santo hoy por medio de bautizar en agua. Recibimos por fe. Y somos bautizados con el Espíritu Santo al instante que creímos. Efesios 1:13, por favor, léalo también. Dice que al creer el Evangelio, fuiste sellado. Somos sellados con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o gentiles, ora siervos o libres. Y a todos se nos ha hecho beber en el Espíritu. Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu. Ahora, yo no estoy diciendo que el bautismo en agua no sirve. Solo estoy diciendo que no salva. Después de ser salvo por fe en la sangre, si deseas, puedes bautizar en agua, ¿sí? Yo no estoy en contra de esto, ¿ok? Es un testimonio que ya soy salvo. Pero no es algo que hagamos pensando que soy salvo por medio de esto. Si fuera así, esta es una obra. No somos salvos por obra, somos salvos por la fe. Ok, debemos terminar con Tito 2 otra vez. Terminaremos. Estas son cosas que en mi ministerio muchos me han atacado. Dice, desde Roberto Breaker no sabe nada. Y siempre me atacan sobre estas cosas. Y en realidad, hoy te he mostrado los versículos de, en verdad sí, dice la Biblia. Entonces yo no soy el peculiar, yo no soy el mal. Ellos mismos son los que no tienen la verdad. Hay una Biblia. Hoy en día hay muchas Biblias falsas, perversas. Por esto, mucha doctrina perversa. Hay que tener la Biblia perfecta y pura, como la purificada de la King James, para que tenemos la palabra de verdad. Ahora tenemos que estudiarlo, trazarlo bien, entender. Hay diferentes tiempos en que Dios está trabajando en diferentes modos o maneras. Después debemos mirar, para judíos era el mensaje de quién era. Para nosotros hoy debemos confiar en lo que Él hizo. ¿Confiar en qué? En la sangre. El Antiguo Testamento era por obras. Gracias a Dios, no es por obras. Cristo hizo la obra y debemos confiar en su sangre, lo cual es la expiación de sangre. No es el bautismo en agua que nos salva.
Lastimosamente hoy en día hay muchos que piensan, no, eso es como ser salvo. No es. Terminaremos con Tito 2. Yo quería dar este sermón explicando todo esto porque me encanta hablar de esto y mostrarte de la Biblia porque predico lo que predico. No inventé la doctrina que predico. Lo saco de la Biblia, ¿ok? Muchos que predican otra cosa, predican porque número uno, no son salvos. O si son salvos, están siguiendo la doctrina de una denominación en vez de la Biblia misma. ¿Me entiendes? Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y las concupiscencias mundanas, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente en este presente mundo, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, exhorto y predico y reprendo, ¿verdad?, a los que están en contra de estas enseñanzas. No son enseñanzas mías raras que yo inventé, cosas que solo yo predico y nadie más. En realidad, hay otros como yo que predican estas cosas. Muy pocos, porque muy pocos hoy en día están siguiendo solo a la Biblia. Lastimosamente, la mayoría en el mundo están equivocados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Hay una senda grande a perdición y el camino a la verdad, hay muy pocos que llegan y que encuentran. Pero si seguimos la palabra, no vamos a apartar en falsa doctrina. Lo que yo predico porque la Biblia misma dice. Y mi deseo es que tú tomas la palabra y leas lo que la palabra dice y que aceptas tú lo que la Biblia dice. Las enseñanzas peculiares mías, como algunos dicen, no son peculiar, no son cosas que yo comencé a predicar. Son nada más que enseñanzas bíblicas y yo quiero siempre seguir lo que la Biblia dice. Espero que tú también tienes el mismo deseo, seguir la palabra de Dios. Pues Dios te bendiga, nos vemos el otro domingo. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Si no, hay que aceptar este mensaje. Salvación por la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Adiós.